Los años 70 en España fueron una explosión de libertad, color y música. Pero para algunos ídolos, esa luz se apagó de la forma más cruel y prematura. Detrás del glamour y las portadas de revistas, el destino aguardaba con un guión terrible marcado por accidentes fatales, enfermedades devastadoras y finales desgarradores que congelaron la sonrisa de todo un país. Hoy rendimos un respetuoso homenaje a 10 estrellas que tocaron el cielo con las manos antes de que la tragedia cortara sus alas para siempre. Suscríbete al canal para honrar su memoria y acompáñanos en este viaje lleno de nostalgia y emoción. Comenzamos. Nino Bravo. Es imposible hablar de tragedias en la música española sin que el corazón se encoja al mencionar su nombre. Luis Manuel Ferri Llopis no era solo un cantante, era la voz más potente, carismática y prometedora de toda una generación. En abril del año 1973, Nino estaba en la cima absoluta de su carrera. Sus canciones sonaban en todas las radios y su futuro parecía no tener techo, proyectándose incluso hacia una carrera internacional en América. Sin embargo, la mañana del 16 de abril, el destino escribió el capítulo más negro de la historia musical de la década. El cantante viajaba desde Valencia hacia Madrid en su coche, acompañado por los integrantes del dúo Humo, a quienes él mismo apadrinaba y quería promocionar, demostrando la generosidad que siempre le caracterizó. A la altura de la localidad de Villarrubio, en Cuenca, una curva traicionera y un accidente fatal terminaron con su vida y con los sueños de millones de seguidores. Tenía tan solo 28 años. La noticia cayó como una bomba atómica sobre la sociedad española, que se negó a creer que su ídolo se había marchado tan pronto. Lo más desgarrador de su partida no fue solo la pérdida de un talento inigualable, sino el drama personal que dejó detrás. Una esposa joven y embarazada de su segunda hija, a la que Nino nunca llegaría a conocer. Su muerte transformó canciones como Un beso y una flor o Libre en himnos de despedida que cobraron un significado casi profético y doloroso, resonando como un testamento eterno. El entierro fue una manifestación de dolor colectivo pocas veces vista, con miles de personas colapsando las calles para dar el último adiós al mito. La tragedia de Nino Bravo radica en la injusticia de un final abrupto en el mejor momento de su vida, congelando su imagen para siempre en la juventud eterna. No hubo decadencia, ni vejez, ni olvido, solo un corte seco y brutal que nos privó de décadas de música. Su voz nunca se apagó, pero la persona se fue dejando un vacío insustituible y la sensación amarga de que el cielo se llevó demasiado pronto al mejor de todos, convirtiendo al hombre en una leyenda inmortal bañada en lágrimas. Evangelina Sobredo Galanes, Cecilia. Aunque el mundo la idolatró bajo el nombre artístico de Cecilia, su nombre real debe ser recordado porque pertenece a una de las almas más sensibles y brillantes que jamás haya dado la música en español. Evangelina no era una simple cantante de moda, era la cronista intelectual de una generación, una mujer de apariencia frágil pero con una fuerza interior capaz de desafiar la censura de la época con metáforas inteligentes y una ironía finísima. En el verano del año 1976, se encontraba viviendo su momento más dulce y dorado. Su éxito, Un ramito de violetas, había conmovido el corazón de todo el país, y se perfilaba indiscutiblemente como la cantautora más importante y profunda de la democracia que estaba a punto de nacer. Sin embargo, la madrugada del 2 de agosto, la fatalidad la esperaba agazapada en una carretera de Zamora, en un cruce de destinos cruel y terriblemente absurdo que nadie pudo prever. Regresaba de ofrecer un concierto en la Sala Nova Olimpia de Vigo, cansada pero llena de proyectos y sueños de futuro, cuando su vehículo colisionó brutalmente contra un carro de bueyes que circulaba sin luces en medio de la oscuridad absoluta. Aquel accidente fue una tragedia cargada de un simbolismo doloroso y devastador. La modernidad y el progreso que ella representaba chocaron violentamente contra el pasado más arcaico y oscuro de la España rural. El impacto fue fatal y Evangelina perdió la vida prácticamente al instante. Con tan solo 27 años, uniéndose a ese maldito y triste club de genios que se marchan demasiado pronto, dejando al mundo huérfano de su talento. La noticia dejó a la sociedad española en un estado de conmoción total. No solo moría una estrella del pop, moría una pensadora, una voz necesaria que se apagó justo cuando más falta hacía. Lo más desgarrador de su final fue la sensación de obra inconclusa que dejó tras de sí. Se fueron con ella letras escritas en cuadernos que nunca llegaron a ser canciones, melodías a medio terminar y un vacío cultural inmenso que nadie pudo llenar después. Su muerte fue sentida como una injusticia cósmica, un accidente evitable que nos robó una de las mentes más lúcidas de la década.
Su figura se convirtió al instante en un mito de melancolía, la niña mimada de la música que se fue para ser eterna. Su trágica historia nos recuerda dolorosamente la fragilidad de la vida y nos deja con la eterna pregunta de qué maravillas habría regalado al mundo si aquella noche hubiera logrado llegar a casa a salvo. Alexandra Elena Moszarowski Ruiz de Frías, Sandra Moszarowski. Su nombre es sinónimo de uno de los misterios más dolorosos y oscuros de la transición española. Una herida abierta que nos recuerda el precio terrible que pagaron algunas jóvenes por la fama. Sandra no era solo una actriz de belleza deslumbrante. Era una niña prodigio atrapada en un cuerpo de mujer, hija de un diplomático ruso y lanzada a la vorágine del cine del destape cuando apenas era una adolescente. Con tan solo 18 años ya había rodado más de 20 películas, convertida en el objeto de deseo de un país que despertaba a la libertad sexual, pero que a menudo olvidaba que detrás de los focos había personas vulnerables. Sin embargo, su prometedora carrera y su vida se quebraron trágicamente en una calurosa noche de agosto del año 1977, en un suceso que conmocionó a la sociedad y que todavía hoy sigue rodeado de sombras, silencios y preguntas sin respuesta. Sandra se precipitó al vacío desde el balcón de su domicilio, un cuarto piso en la calle Álvarez de Baena, en Madrid. El impacto fue brutal, pero no acabó con su vida de inmediato. La joven actriz quedó en un estado de coma profundo, luchando desesperadamente contra la muerte durante 22 días angustiosos en el hospital. Lo que hacía aún más desgarradora la situación era que la autopsia revelaría posteriormente que estaba embarazada de 5 meses, un secreto que se llevó con ella a la tumba. Aquellas semanas de agonía mantuvieron al público en vilo, esperando un milagro que lamentablemente nunca llegó. El 14 de septiembre de aquel mismo año, su corazón dejó de latir para siempre, apagando la luz de una chica que apenas había empezado a vivir y que se convirtió en el símbolo más triste de los juguetes rotos de la industria. La versión oficial habló de un accidente fortuito mientras regaba las plantas o de un posible gesto voluntario de desesperación, pero su muerte dejó una estela de especulaciones y teorías que nunca se han disipado del todo. Sandra Moszarowski representa la cara más amarga del espectáculo, la soledad de la fama precoz y la desprotección absoluta. Su final no fue solo la pérdida de una actriz, fue el recordatorio brutal de cómo la maquinaria del cine podía devorar a sus musas más jóvenes. Se marchó rodeada de un misterio que ha alimentado la leyenda negra de la época, dejando la sensación amarga de que su caída no fue solo física, sino el resultado de un entorno que la presionó hasta el límite, robándole el futuro y la verdad de lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche de verano. Soledad Rendón Bueno, Soledad Miranda. Su rostro es quizás el más hipnótico y enigmático de toda la historia del cine español. Una belleza oscura y perturbadora que cautivó a Europa entera antes de desvanecerse en la niebla de la tragedia. Soledad no era una actriz convencional, era la musa absoluta del cine de terror y de vanguardia, la compañera inseparable del director Jesús Franco, con quien rodó películas de culto que hoy se veneran en todo el mundo, como Las vampiras. En el verano del año 1970, Soledad estaba tocando el cielo con la punta de los dedos. Acababa de firmar un contrato millonario y exclusivo con un poderoso productor alemán que iba a lanzarla al estrellato internacional absoluto, convirtiéndola en la nueva gran diva del cine europeo. Tenía el talento, el carisma y una presencia magnética que dejaba sin aliento a quien la miraba, incluido al mismísimo Christopher Lee, quien siempre dijo que era una de las actrices más fascinantes con las que había trabajado. Pero el destino, con su cruel sentido de la ironía, le tenía reservado un final abrupto justo cuando todo empezaba a brillar. El 18 de agosto de aquel mismo año, mientras disfrutaba de unos días de descanso en Portugal, la desgracia se cruzó en su camino en la carretera de la Costa del Sol, cerca de Lisboa. El vehículo en el que viajaba junto a su marido, que conducía en ese momento, sufrió un accidente terrible al chocar contra una camioneta. Mientras su esposo resultó prácticamente ileso, Soledad se llevó la peor parte. Fue trasladada de urgencia al Hospital de San José en Lisboa, donde luchó por su vida durante unas horas agónicas que se hicieron eternas para sus seres queridos. Lamentablemente, la gravedad de las heridas fue insuperable y falleció poco después, con tan solo 27 años, dejando huérfano a un hijo muy pequeño y a un cine que la adoraba. Su muerte fue un golpe seco y doloroso que dejó en shock a la industria. Se marchó justo en el umbral de la gloria, convirtiéndose instantáneamente en un mito de culto, en una leyenda joven y hermosa congelada en el tiempo. La tragedia de Soledad Miranda es la historia de lo que pudo haber sido y no fue.
la pérdida de una estrella que poseía un magnetismo sobrenatural y que se apagó violentamente en la flor de la vida. Hoy, sus películas se siguen viendo con una mezcla de admiración y tristeza, recordando a la mujer de la mirada profunda que conquistó a las cámaras, pero que no pudo vencer a la fatalidad de una carretera portuguesa, dejándonos para siempre con la nostalgia de su talento interrumpido. Alfonso Aragón Bermúdez, Fofó. Si hubo una muerte que marcó el final de la inocencia para toda una generación de niños españoles en la década de los 70, fue sin duda la suya. Fofó no era simplemente un payaso, era el alma, la sonrisa y el corazón de los payasos de la tele, el fenómeno televisivo más grande de la época. Junto a sus hermanos, entraba cada tarde en los hogares de millones de familias al grito de ¿cómo están ustedes?, regalando alegría en un país que estaba aprendiendo a sonreír. Pero detrás de esa nariz roja y esa camiseta desmesuradamente larga, se escondía un hombre bondadoso que el destino decidió llevarse de la manera más injusta y prematura posible. En el año 1976, cuando estaba en la cima absoluta de su popularidad y era considerado prácticamente un miembro más de cada familia española, la tragedia llamó a su puerta de forma repentina. Todo comenzó con una operación aparentemente rutinaria para extirparle un tumor benigno, pero el postoperatorio se complicó fatalmente. Fofó contrajo una hepatitis viral muy agresiva, supuestamente a través de una transfusión sanguínea, que deterioró su salud a una velocidad espantosa. Durante semanas, España entera contuvo la respiración. Los partes médicos abrían los telediarios y miles de niños enviaban cartas y dibujos al hospital rogando por la curación de su amigo. La angustia se apoderó de la nación, que no podía concebir que aquel hombre que cantaba a la gallina turuleca o a Don Pepito se estuviera apagando. El 22 de junio de aquel año, la peor noticia se confirmó. El corazón del payaso más querido dejó de latir a los 53 años, sumiendo al país en un luto infantil sin precedentes. Su entierro fue una manifestación de dolor masiva y desgarradora. Más de 25,000 personas colapsaron las calles de Madrid para despedirlo, lanzando claveles al paso de su féretro en una escena que helaba la sangre por su emotividad. La muerte de Fofó fue la primera gran pérdida que experimentaron los niños de la transición. Fue el momento en que descubrieron que incluso los seres que nos hacen inmensamente felices también son mortales. Su marcha dejó al circo huérfano de su líder carismático y aunque el espectáculo continuó, la risa nunca volvió a sonar igual. Se fue el hombre, pero nació la leyenda del payaso eterno, que se marchó al cielo demasiado pronto, dejando un silencio ensordecedor en una España que lo adoraba con locura. Eulalia Soldevila, Lali Soldevila. Detrás de una de las voces más peculiares, agudas y queridas de la historia del cine español, se apagó una vida llena de talento y bondad que dejó al público con un nudo en la garganta. Lali no era la típica estrella de belleza canónica. Era una actriz de carácter inmensa, capaz de pasar de la comedia más disparatada al drama más desgarrador con una facilidad pasmosa. Fue la inolvidable tía de la gran familia y musa de directores de culto. Pero la desgracia se cebó con ella justo cuando estaba en la plenitud de su madurez artística y personal. A finales de la década de los 70, mientras seguía rodando y haciendo reír a un país que la adoraba por su cercanía y simpatía, una sombra oscura se cernía sobre su salud. Lali comenzó a librar una batalla silenciosa y terrible contra un cáncer devastador que la fue consumiendo poco a poco, lejos de los focos que tanto la habían iluminado. La tragedia de su final radica en la rapidez y la crueldad con la que la enfermedad se la llevó. A pesar de sentirse cada vez más débil, Lali intentó mantener la sonrisa y la profesionalidad hasta que el cuerpo le dijo basta, demostrando una fortaleza admirable. El 12 de septiembre del año 1979, la noticia de su muerte sacudió los telediarios y los corazones de millones de españoles. Tenía tan solo 46 años. Se iba una mujer joven, vital y extraordinariamente culta, dejando viudo al escritor Jaime de Armiñán y a 2 hijos que perdieron a su madre demasiado pronto. Su desaparición fue sentida como la pérdida de un familiar cercano en cada hogar, porque Lali tenía ese don extraño de hacerse querer a través de la pantalla. Su entierro fue un desfile de tristeza donde el mundo de la cultura se volcó para despedir a la actriz de la voz de Pito, que tenía un corazón de oro. La injusticia de su muerte prematura privó al cine español de una de sus secundarias de lujo más brillantes, una mujer que nunca tuvo miedo al ridículo y que dignificó cada papel que tocó. Se marchó en silencio, sin hacer ruido, contrastando con la alegría ruidosa que siempre transmitía sus personajes.
Lali Soldevila se convirtió en el recuerdo dulce y amargo de una época, la prueba de que el talento no inmuniza contra la fatalidad y de que las mejores sonrisas a veces esconden las despedidas más dolorosas. Su legado sigue vivo en las películas, pero su ausencia dejó un hueco de ternura que nunca se ha vuelto a llenar. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente. Si hubo una muerte que detuvo el corazón de España y provocó un llanto colectivo que aún resuena en la memoria, fue la del hombre que enseñó a todo un país a amar la naturaleza. Félix no era solo un naturalista o un divulgador, era un héroe nacional, una voz hipnótica que entraba en los salones de cada casa a través de la televisión para mostrarnos la belleza del lobo y del águila real. Durante la década de los 70, su programa El hombre y la tierra lo convirtió en una de las personas más influyentes y queridas de la historia, un ídolo para niños y adultos que veían en él la pasión pura por la vida salvaje. Sin embargo, su destino estaba marcado por una tragedia cinematográfica y cruel que ocurriría lejos, muy lejos de los montes españoles que tanto amaba, en los paisajes helados de Alaska, el lugar donde había ido a cumplir uno de sus mayores sueños profesionales. El 14 de marzo del año 1980, el día exacto en que cumplía 52 años, la fatalidad quiso que su celebración se convirtiera en un adiós eterno. Félix se encontraba rodando la carrera de trineos de perros más dura del mundo, la Iditarod, cuando la avioneta en la que viajaba junto a 2 colaboradores y el piloto se precipitó violentamente contra el suelo en la localidad de Shaktoolik. La noticia cruzó el océano como un rayo de dolor. El amigo de los animales había fallecido en el acto. La conmoción en España fue absoluta. Se decretó luto en los colegios, las banderas ondearon a media asta en el corazón de la gente y millones de niños lloraron desconsolados al enterarse de que su guía de aventuras ya no volvería jamás. Fue un final poético pero terriblemente doloroso. Morir volando en plena naturaleza el mismo día que había nacido. Su tragedia se convirtió en un trauma generacional. La imagen de sus lobos aullando, que muchos interpretaron después como una despedida anticipada, y la canción que el grupo Enrique y Ana le dedicó, transformaron su figura en una leyenda intocable. Félix Rodríguez de la Fuente se marchó en la cúspide de su fama, dejando una obra maestra audiovisual inconclusa y un mensaje ecologista pionero que caló hondo. Su muerte no solo nos arrebató a un comunicador insustituible, sino que nos dejó la sensación de orfandad, la certeza amarga de que con él se iba la inocencia de una época y el mejor defensor que jamás tuvieron los bosques de nuestra tierra. Su tumba sencilla en Burgos sigue siendo hoy un lugar de peregrinación para quienes no olvidan que aquel día en Alaska, el mundo se volvió un poco más gris y silencioso. Juan Camacho. La historia de la música española de los 70 parece escrita, en ocasiones, por un guionista macabro obsesionado con las carreteras y las voces prodigiosas nacidas en Valencia. Juan no fue solo un cantante melódico de éxito, fue el hombre llamado a ocupar el trono vacío que había dejado Nino Bravo, con quien compartía no solo origen y estilo, sino también un destino final escalofriante y trágico. A mediados de la década, Juan Camacho conquistó a toda España al ganar el Festival de Benidorm del año 1975 con su himno A ti, mujer. Tenía una voz poderosa, varonil y elegante que lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas de la canción ligera, llenando salas y vendiendo discos con una facilidad pasmosa. Parecía que la vida le sonreía y que estaba destinado a ser la gran estrella de la década siguiente, pero la maldición del asfalto volvió a cruzarse en el camino de un ídolo valenciano. Su tragedia fue, si cabe, más cruel por la agonía prolongada que conllevó. El 17 de marzo del año 1982, aunque su carrera se cimentó en los 70, la fatalidad lo golpeó cuando viajaba para actuar en Castellón. Su coche sufrió un accidente terrible en el término municipal de Sorihuela, en la provincia de Salamanca. A diferencia de otros compañeros que fallecieron en el acto, Juan quedó atrapado en un limbo desgarrador entre la vida y la muerte. Fue trasladado al hospital en un estado de coma profundo del que nunca lograría despertar. Durante más de 3 meses, su familia, sus seguidores y el país entero vivieron pendientes de un milagro médico, rezando para que aquella voz inigualable no se apagara para siempre en el silencio de una habitación de la UCI. El desenlace fatal llegó el 21 de octubre cuando su corazón, agotado de luchar, se detuvo definitivamente a los 35 años. La noticia fue un mazazo para una sociedad que sentía que estaba reviviendo una pesadilla conocida. La muerte de Juan Camacho cerró un ciclo negro para la música valenciana y española.
consolidando la leyenda de una generación de cantantes irrepetibles a los que la carretera les cobró el precio más alto. Su partida dejó la sensación amarga de la injusticia, del talento robado a traición y de una carrera que se quedó congelada justo cuando alcanzaba su madurez interpretativa. Hoy, sus canciones como Júrame suenan con el eco de la nostalgia, recordándonos al gran artista que luchó hasta el último aliento y que se marchó dejando un vacío que el tiempo no ha podido llenar. Jesús de la Rosa Luque. Si hay una voz que definió el sonido, el alma y la esperanza de la transición española, fue la suya. Jesús no era solo un músico, era el poeta místico del rock andaluz, el genio que, al frente del grupo Triana, logró lo imposible: fusionar el dolor del flamenco con la electricidad del rock progresivo, creando himnos eternos como El Lago o Tu Frialdad. Durante la segunda mitad de la década de los 70, su música se convirtió en la banda sonora de una juventud que buscaba libertad y raíces. Estaba en la cúspide de su creatividad y éxito, llenando estadios y siendo venerado como un profeta de la nueva cultura. Sin embargo, la maldición de la carretera, ese fantasma negro que ya se había llevado a tantos compañeros de generación, lo acechaba para cobrarle el precio más alto en el momento más injusto. La tragedia ocurrió el 14 de octubre del año 1983, aunque su leyenda se forjó a fuego en los 70. La ironía del destino quiso que el accidente sucediera cuando regresaba de realizar un acto de bondad. Venía de dar un concierto benéfico en San Sebastián para recaudar fondos para los damnificados por unas graves inundaciones. A la altura de la localidad burgalesa de Villalmanso, el Citroën CX en el que viajaba colisionó frontalmente contra una furgoneta. Mientras sus acompañantes sufrieron heridas de diversa consideración, Jesús se llevó la peor parte. Fue trasladado aún con vida al hospital, donde luchó con todas sus fuerzas, pero las heridas internas eran incompatibles con la vida. Falleció pocas horas después, a los 35 años, dejando huérfano al rock español y silenciando para siempre la voz más pura de Andalucía. Su muerte fue un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la música nacional. Con él no solo moría un cantante, moría el proyecto de Triana y se cerraba abruptamente la época dorada del rock andaluz. La sensación de orfandad fue inmensa. Los fans no podían creer que aquel hombre que cantaba a la libertad con tanta pasión se hubiera ido de una forma tan absurda y prematura. Jesús de la Rosa pasó de ser un ídolo a ser un mito intocable, una leyenda joven cuya poesía sigue resonando hoy con una fuerza estremecedora. Su destino trágico nos recuerda que, a veces, los que más luz arrojan sobre el mundo son los primeros en apagarse, dejándonos con la eterna melancolía de una obra maestra que quedó interrumpida en su mejor verso. Edelina Muñoz Barruol, Tina. Su historia es, quizás, la crónica más desgarradora del descenso a los infiernos de toda la música española. El ejemplo brutal de cómo el éxito mal digerido puede triturar a una persona sensible hasta convertirla en sombra. Tina fue la mitad salvaje y racial de las Grecas, el dúo que en el año 1974 puso a España patas arriba con el gypsy rock. Junto a su hermana Carmela rompió moldes, fusionando el flamenco con el rock de Jimi Hendrix y convirtiendo el tema Te estoy llamando locamente en un himno generacional que sonaba en cada rincón del país. Eran las reinas absolutas de las listas de ventas, jóvenes, guapas y millonarias. Pero detrás de aquel torbellino de fama repentina y trajes de lentejuelas, la mente de Tina comenzaba a resquebrajarse bajo una presión que no estaba preparada para soportar. La tragedia de su destino no fue un accidente de coche, sino una agonía lenta y dolorosa que la sociedad contempló con morbo y espanto. A finales de la década, cuando la moda de su música empezó a decaer, Tina se precipitó en un abismo oscuro marcado por una esquizofrenia paranoide severa, complicada terriblemente por su caída en el mundo de las adicciones. La artista que había llenado estadios pasó a protagonizar los titulares de sucesos más tristes: crisis nerviosas públicas, estancias en prisión por agredir a su propia hermana en un brote de locura y, lo más doloroso de todo, su vida como indigente en las calles de Madrid. La gente no podía creer que aquella mujer que dormía entre cartones y pedía limosna en la plaza de Celenque fuera la misma estrella que años atrás brillaba en televisión. Su final fue el epílogo trágico de un juguete roto abandonado por la industria. Tras años de vagar sin rumbo, entrando y saliendo de centros psiquiátricos y perdiendo la custodia de sus hijas, Tina falleció en enero del año 1995 en un centro de acogida de Aranjuez. Tenía tan solo 38 años. Pero su cuerpo y su alma estaban agotados por el sufrimiento y la enfermedad. Se marchó prácticamente sola,
lejos de los aplausos que un día la ensordecieron, dejando tras de sí la leyenda maldita de las grecas. Su terrible destino nos recuerda la cara B, más cruel de la fama de los 70, donde la falta de protección y el exceso de velocidad vital cobraron un precio demasiado alto a una niña grande que solo quería cantar y ser libre, convirtiéndola en el ángel caído más triste del flamenco pop.